calle Nicolás Raval 23B, primero C y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en... Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en... Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en... Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en...
te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C, y en domussoria.com. ¿Tenéis un boli y un papel? ¿No se han salido? Sí, se han salido. Ya. Claro, hazlo ya. Buenas tardes a todos y bienvenidos al partido que se disputará en el Polideportivo San Andrés y enfrentará al Club Balonmano Soria contra Finetwork Gijón. Gracias a todos por asistir. Un fuerte aplauso a Finetwork Gijón. Otro fuerte aplauso al Club Balonmano Soria.
Hay varias. Cógela, cógela. Ven. Vale. Buenas tardes y bienvenidos a todos a la jornada número 3 que se disputará aquí en el Polideportivo San Andrés y enfrentará al Club Balonmano Soria contra Finet Gijón. Tenemos aquí a Mario Rubio por segunda jornada consecutiva. ¿Qué tal, Mario? Buenas, pues nada, aquí estamos a comentar un poco el partido. Atacando ya Gijón. Lateral. Bien, Casti, contundente ahí. Bien, Ibu. Buena parada de Ibu. Buena decisión del central. Golpe ahora sobre Javier Castillo. Estamos con Fran, Jeremy, Casti, Marmesat, Pablo Nava y Chimón de inicio, con Ibu en portería. Golpe ahora de Alex Cortino. A Mesat con el balón, Casti en el centro. Qué bien, Pablo. qué bien jugado, muy bien jugado. Muy bien Pablo dando la continuidad a Casti y viendo la conexión con pivote. Unas defensas muy duras por lo que estamos haciendo en el primer minuto del partido por parte de ambos equipos, ¿no, Mario? Sí, así tiene que ser porque este equipo es muy peligroso. Ya lo demostrado en las dos primeras jornadas, que en el momento que le das un respiro, ahí lo tienes. Qué bueno, Ibu. Una parada de Ibu. En el momento que le das un segundo a este equipo para pensar, enseguida te consigue una ocasión de ataque y un lanzamiento claro como ha sido ahora, pero Ibu está excepcional de momento. Pablo con el balón sale a situarse en doble pivote. Marmesat con el centro, la parte del gol de Juan Marmesat. Gol de Marmesat. Buen latigazo ahora de Marmé. Mira otra parada de Ibu. Rechace. Deja ahí muy bien Cristian Murias. Luego Luis Madrazo en el lateral. En el lateral. Buena defensa de Jeremy, ahora por delante. Estamos aguantando bien y a pesar de ello vemos que siempre consiguen sacar un lanzamiento, por lo que he dicho, ¿no? Que tienen mucha peligrosidad. Y Jeremy Y que de la vuelve a nada la pista, sacan ¿no, un Mario? lanzamiento. Sí, así es. Lo estábamos esperando. Venía de una fractura en el dedo. Bueno, no sé exactamente si era fractura de hueso o de ligamento, no me acuerdo ahora. Qué golazo. Pero sí, ya ha recuperado del todo, ya disputando minutos. Vaya golazo ahora de Iván Suárez. Que pone el 2-1 en el marcador. Casti con el balón, el bote. Momento, uy. No sé si fue mi impresión, le dio la cara. Mario, ¿lo viste tú? Parecía más pecho-cuello. Buena defensa ahora de Marme. Qué bien la ha frenado, qué bien la ha frenado. De nuevo, Iván Suárez en el centro. Organiza ya el ataque. Sale desde el pivote Aladino Fernández. En el centro, Luis Madrazo. Bien, Ibu. Y de nuevo, otra parada de Ibu. Sabemos de la peligrosidad de Luis Madrazo con esos lanzamientos, sobre todo cuando va a trayectoria larga. Menos mal que ha estado atento Ibu y ha conseguido sacar el balón. Anima la grada.
Sí, buena parada de Cardín. Canal con el balón, el lanzamiento, la parada de Ibu. ¿Cómo partido está haciendo? Esperemos que siga así todo el rato. Pablo que sale de nuevo a doble pivote. Juan Marmesat con el balón. Ya con Jeremy. Lateral, lanzamiento. Qué bueno. golazo. Jeremy que vuela a la pista. Gol de Jeremy Figueredo. De la mejor manera posible. Sí, la verdad es que Jeremy tiene muy buena finta y buen lanzamiento exterior. Ha combinado ahora esas dos para anotar el gol. Luis Madrazo de nuevo por el centro. Va a ser, sí, 7 metros. Lo reconoce Jeremy y amarilla. Sí, ha sido claro. Veo Canal que le había ganado ahí. Jeremy no se puede frenarle. 7 metros. Iván Suárez. Bajo palos. Ibu. Lanzamiento. Y el gol. Iván Suárez. El exterior. Jugamos puño izquierda. Se pone delante, se lleva puesto. Jeremy con el balón. Golpe. Buena defensa ahora de Luis Madrazo. Y la parada de Cardín. La contra. Sí, lanzamiento un poco forzado de Marmesat y ellos en el momento que tienen un balón lo aprovechan rápido al contraataque, como hemos visto ahora. No podemos caer en ese juego. Sí, reclamaba falta el conjunto soriano. Parecía agarrón al pivote, no lo consideraron así los colegiados. Lo que no podemos hacer es quedarnos quejándonos al árbitro y tenemos que inmediatamente replegar porque ellos en los contraataques de extremos son muy peligrosos. Se quejaba ahora la grada de unos posibles dobles de Canal, sí que parecía, no los ha considerado así el árbitro. Lanzamiento y el gol. Iván Suárez se queda ahí quieto. El conjunto soriano. Tenemos que repetir el saque. ¡Coño, pues pita que estaba Vamos a seguir con... Juanma Mesa con el balón. Jeremy, centro, lanzamiento. Fuera. Nuevo Canal. Que ve el golpe. Buena defensa ahora, buena defensa porque ellos enseguida se meten ahí. Iván Suárez en el centro. La grada que vuelve a animar a su equipo. Sale ese pivote a Ladino de nuevo. Nuevo Canal. Bien, buena defensa ahora.
¡Por favor! ¡Se está agarrado, chico! Fran Suárez con el balón. Organiza el ataque. Adelante en el lateral. Va a salir desde el extremo. Cristian Murias. Devuelve a su posición. Adelante con el balón. Pasa pivote. Frente al gol. De Aladino Fernández. Jeremy de nuevo con el balón. Mesat. Jeremy con el balón. Pablo que sale desde el extremo. Castillo. Golpe. Tenemos que jugar un poco más largo, estamos yendo a las primeras acciones, tenemos que madurar la jugada un poquito más. Calienta Marcos Vinicius, Marcos García, Daniel Vallejo y Kevin Lodos por parte de Paloma Soria. Y ahora el gol de Jeremy. Gol de Jeremy. Sale desde el extremo Cristian Murias. Abrazo con el balón. Ese balón que casi se le escapa. Fran Suárez. Abrazo con el balón. La permuta. Abrazo la finta, el lanzamiento y el gol. Luis Madrazo. Castillo con el balón, el lanzamiento. Me parecía golpe claro, aunque el árbitro mejor posicionado, que era el de medio campo, se iba directamente. Pero el árbitro de fondo ha visto el golpe y ha señalado la infracción. Y Diego Canal que se queja de esa acción. Sale Kevin Lodos. Vinicius en el lateral. Kevin que sale desde el pivote. Jeremy de nuevo en el centro. La grada que anima el fly. Ojo que Fran tenía pisado en ese intento de fly. Abrazo con el balón. Casti se va al suelo. Fran que llega a cerrar. Bien. Hemos roto un poco el sistema, pero con la intensidad que le han metido ahora a este repliegue hemos podido frenar la segunda oleada del equipo gijonés. Madrazo en el centro, con Iván Suárez. Madrazo, qué golazo. Qué golazo ahora de Luis Madrazo. Vinicius con el balón. Salida defensiva. Sí, ha intentado el pase a Kevin, pero no ha podido por la espalda de Alex Cortina. Jeremy con el balón. El Castillo. Jeremy que responde en cruce. Vinicius que lo vuelve a hacer. Jeremy lanzamiento y el gol. ¡Qué jugada ahora! Gol de Jeremy. Bien jugada, iniciamos el cruce, o sea, el juego de los 8. Marquinhos, salió Alex Cortina para cortar la trayectoria de Marquinhos, cambió de dirección y encontramos por Calles. Hugo que vuelve al extremo. Madrazo de nuevo, lanzamiento y la parada. Minibu, en colaboración con defensa. Casti con el balón. Marquinhos estrelló en el palo. ¡Oye! ¡Mete la tarjeta por el culo! ¡Sí, sí! ¡Sácale tarjeta por tu fallo! Y amarilla ahora para Jordi Lloyes por quejarse de esa acción. Empujó.
Madrazo con el balón. Canal. Iván Suárez. Pero si dices que no y la pitas, es que eres Y va a echar 2 imbécil. minutos a Kevin. Dices que no y la pitas. Ah, no, no van a ser 2 minutos. Falta. Madrazo con el balón. Iván Suárez. Madrazo de nuevo. Leo Canal. Está cerca la situación de pasivo. Al menos eso lo vemos desde aquí. 7 metros. Sí, la ayuda de Pablo era dentro de 6 metros. Parece 7 metros, claro. Reventó. Y el gol. Iván Suárez. La clavó muy bien. Marquinhos con el balón. Y el banquillo de Gijón, que está muy atento al marcador, ya reclamaba a la mesa que subieran el gol, que no lo habían subido. Kevin Lodos con el balón. Marcos García. Jeremy. Marquinhos en el centro. Marcos García. Jeremy. Momento. 7 metros. Bien, por fin. Es que por tonto le sacaba. Al siguiente cambio ataque-defensa le sacaban 2 minutos. Para hacerlo mal. Por tontos, por quejaros. Por un comentario. Castillo con el balón. Lanzamiento. Gol. Gol de Javier Castillo. Necesitamos una defensa del equipo soriano. Luego Iván Suárez. Minuto 17, 6-10 para Gijón. Resultado que quizás no es el que nos gustaría, pero aún hay tiempo, queda mucho partido. Increíble la ayuda ahora de Dani Vallejo. Buena defensa ahora de Dani. Subiendo ahí al impar. Iván Suárez con el balón. Madrazo. Iván Suárez de lanzamiento y el gol. Jeremy con el balón. Menuda chapa. Le acaban de meter a Jeremy. Luis Madrazo, que está ahí muy atento. Sí, ha saltado desde muy lejos. Y al final ahí la chapa es más factible para la defensa. Va a salir Kevin. Kevin Nicolás. Pivote muy móvil, que hace 2 años ya nos dio problemas a la defensa soriana. Mucha guerra da este pivote, mucha guerra. Leo Canal con el balón. Buena defensa ahora de Soria, que no encuentra. Tercer pase. Golpe. Es que a un pase. Recordemos que con las nuevas normas tienen que decir en voz alta cuántos pases llevan. Y el cuarto, lo último que queda. Madrazo con el balón. Golpe Jeremy. Y 2 minutos para Jeremy. Volvemos al partido. Pase de Canal. Gol. Son de Logroño. Siempre Gijón, ¿no? ¿Qué? ¿Au pasé? Son nacidos en Logroño. Logroño solo. Son nacidos en Logroño.
Es una cinta y es un ordenador. No sé. Ya tenemos la, todos son normales perdidos. Marquinhos en el centro, allá con Marcos García, y con Frank que sale desde el extremo. Hay que hacer el cambio ya que estamos uno menos. Marcos con el balón, lanzamiento. Creo que se escuchan los gritos de la grada. Era Daniel Vallejo, que está bastante cabreado. Normal, porque sinceramente estamos viendo unas situaciones un poco injustas. O al menos desde lo que podemos observar desde la grada. Sí, así es, no están siendo coherentes con el reglamento, están pitando un reglamento aparte, no pasa nada, hay que adaptarse a ello. Tenemos que adaptar nuestro juego al reglamento de los árbitros como cada partido. Ya sabemos que cada pareja tiene el suyo. Marcos García con el balón. Kevin Lodos, es el pivote Marquinhos. Casti, allá, el robo de balón de Cristian Murias. A subir. No, van a frenar el ataque para que salgan los cambios. Sale Diego Cruz en el centro. Diego Cruz con el balón. Dan Suárez en el centro, intenta la punta de brazo. Pasa al extremo. Sí que es verdad que podría haber sido algo más. No lo vieron así los colegiados. Si hubiera cogido el Ibu con las manos, se hubiera pitado falta de ataque. Pero ese tiempo, yo se ganado Para. Marquinhos con el balón. Saca el lanzamiento. ¡Gol! Marquinhos. Árbitro, cabrón. Suárez en el centro. Sale desde el extremo Hugo. Hugo de nuevo por el centro. Golpe. Sí que es verdad que ha habido un agarrón ahí del cuello. No lo vieron los colegiados. Lanzamiento y el gol de Hugo. Ahí Castillo con el balón. Marquinhos. Marcos García, la finta de brazo, el lanzamiento del gol. De Marcos. Gol de Marcos García. Buen gol ahora de Marcos metiéndose hasta la cocina. Buena, Marcos, buena. Un saludo a nuestro querido Alberto que nos está viendo desde Zaragoza. Un saludo para Alberto, también para Daniel Vandrés que nos está siguiendo. Lanzamiento y la parada de Ibu. Rechace. Lo consigue ahí Kevin. Kevin contra Kevin. Kevin que le dice a los colegiados, ¿lo has visto? ¿No? ¿Lo has visto? No lo han podido ver, pero hay que continuar jugando. Cruz en el centro. Buena defensa ahora de Kevin los dos. Cruz con el balón. Muy buena la ayuda de Chimo al momento, sin dejar armar el brazo a Diego Cruz. Es el pasivo de los colegiados. Leo Cruz con el balón. Segundo pase. Buen corte de Chimo, lástima que no haya podido robarlo. La parada de Ibu. ¡Hostia! Extremo, rechace y el gol. Mucha suerte tienen, macho. No cuenta como pase porque estoy a portería. Se puta madre. Y
luego está Finegor. Castillo con el balón, lanzamiento, golpe. Sí, jugamos con Marquinhos, Casti y Marcos Burgos. Marcos García. Sí, bueno, en el equipo Marcos Burgos. Marquinhos en el centro. En el cuello. ¡Gracias, hijo! 2 minutos para el Esmadrazo. Sí, brazo al cuello. Parecía normal, los 2 minutos. Juegas a la Rioja, te has un poco con Pau y estás sacando minutos. Castillo en el centro, sale Kevin y Lodos. En el pasiva, se la devuelve, lanzamiento. 7 metros. ¡Por fin! Y 7 metros sobre Kevin. Siete metros. Casti. Bonito y el gol. Parando ahí. Gol de Castillo. Gol de Javier Castillo. 9-15 en el marcador. 5 minutos para el final de la primera parte. Sale Pelayo. El extremo. Cruz en el lateral. De nuevo. Juan Suárez. Conecta ya al ataque. Pelayo, que se pelea un poco con Vallejo. Sí, tenemos que lanzar varias defensas buenas seguidas Bonito. Golpe. para poder recortar un poco la renta. Que son malos de nacimiento, tío. Los árbitros al final. No, el puto árbitro. Es que Diego Cruz con el balón. Y pasa pivote, lanzamiento y el gol. De Kevin Nicolás. Ha habido cambio en la portería de Soria. Se ha sentado Ibu y ha entrado Bicho. Vicente. Marquinhos en el centro. Marcos García. Cambio de brazo. Ese balón que no llega al extremo. y si la sueltas sin estar agarrado ni nada. Suelta. Buena defensa ahora de Finegor. Con 1 menos. Las acciones que son importantes de recuperar. Y ahora que ya sale Carvin, ya están todos. Tenemos que aprovechar esos 2 minutos. Ayuda de Kevin. Sí, ha salido Felipe Torrontegui en la primera línea del lateral derecho de Finegor. Y Kevin Saltos, que pide a los colegiados que miren que le están agarrando en el pivote, le están empujando. Había un pivote, es otra. Bonito y el gol. Sí, con físico le gana. Iván Suárez. Otro más. 3 minutos para el final de la primera parte. La grada que vuelve a animar. Marquinhos con el balón. Marcos García en el centro. Marquinhos que ataca el largo. Vallejo, lanzamiento. Golpe. Esos son 2, uno, otro no. Sí, salía por detrás de Vallejo, que vio la oportunidad de lanzar de 9 metros. A pesar de ese extremo, no es algo descabellado, pues que la que nos esté acostumbrados a ellos. Marquinhos con el balón. ¡Ay! Al palo Marcos García. No señalan nada, a pesar de que el lanzamiento estaba agarrado, empujado. No señalan nada al árbitro. Iván Suárez en el centro. Desde el pivote, Kevin Santos. Pisando de Murias. Ahora al desdoblar desde el extremo derecho. Marcos García con el balón. Marquinhos que frena el ataque. Casti con el balón. Marcos García. Como también el lanzamiento. Gol de Marcos García. Bien aprovechada la superioridad ganada por Castillo. La aprovechó Marcos García ahora en penetración. 10-17 en el marcador. Un poco más de un minuto para el final.
de tiempo muerto el entrenador de Finet World Gijón. Estamos de vuelta. Ese pasivo, los pases del pase, el cuarto. Igual se les ha ido demasiado arriba. Sí, intentaron un fly central al extremo, no les salió. El Colegio de Oviedo pisando. Atacamos último balón de la primera parte. Marquillos con el balón. Pasa García. Vallejo que vuelve a su posición. Castro con el balón. Pasa Vallejo, lanzamiento. Y el gol. Buen lanzamiento de Vallejo en caída. ¡De Dani Vallejo! Dios mío. Dios mío. Qué golazo acaba de meter Iván Sore. Nos vemos en la segunda parte. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C, y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en... Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C, y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en...
Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C, y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en... Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C, y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en... Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C, y en domussoria.com. Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en... Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B, primero C, y en domussoria.com. Te
Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B primero C y en... Te mereces calidad, te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Las Terrazas de los Royales. Eficiencia energética clase A. Suelo radiante, triple acristalamiento, sistema domótico, cocina de diseño italiano y amplia terraza. Tu hogar en Las Terrazas de los Royales, junto a Escolapios. Domus. Infórmate. Volvemos. Jeremy. Flown atrás. Sí, esta segunda parte salimos con Fran, Jeremy, Marcos, Marmesat en el lateral derecho, pivote para Kevin y extremo derecho Daniel Vallejo. En portería Vicente. Buen impar ahora de Vallejo. Hay muy buenos impares este chico. Mete el gol. Centro. Luego. Pase que no llega al extremo. Pasa mi novio. ¿Cómo que tú? Escucha algo, García, balón, Juan. Golpe. Voy a marcar que viene así. Jordi, que dice que dejen de buscar tanto al pivote, que se centren en atacar. Y ese fallo ahí de Marcos y Jeremy. No se Sí, entendieron hemos bien. tenido muchas pérdidas con pase al pivote. Este no estaba mal vista, pero el colegiado ha entendido que estaba pisando Kevin. Esa acción de Casti me estaba asustando porque veía que estábamos 5 defendiendo. Digo, que no se dan cuenta que tiene que salir el sexto. Pero estaba Sí, ahí Casti intentando robar el La balón. veteranía de Casti. Saca ahora de Juan Mesat. Golpe. Pase, lanzamiento, el gol de Aladino Fernández. Dile que no mire el Jeremy, partido, tal, para lo que del hace. centro.
Anima a la grada. Sale desde el extremo. Mesat. Marcos, que recupera el balón, menos mal. Jeremy, pide a Juan, que pasa al centro. Jeremy, de nuevo, 1 para 1, lanzamiento. Qué buena acción ahora del argentino. Gol de Jeremy. Buena defensa de Kevin y Vallejo. Entre los dos consiguieron frenar al Kevin, que extremo izquierdo de Finet le World. señalaba a los árbitros que estaba tocando el balón, por si acaso le echaban o algo, porque estamos viendo alguna acción, sinceramente, no del todo justa. Vamos a decirlo así. Trazo con el balón. Pasa al extremo, lanzamiento. Buena intervención ahora de Vicente. Y Jeremy, que se tira al suelo en el banquillo. Está muy dolido. Gol Va a ir Mario. de ¿Qué le Marbella. pasa? Se ha hecho mucho daño en el dedo. Jeremy, que tiene molestias en el dedo. Aladino Fernández con el balón. Lanzamiento y qué golazo. Madrazo. Sí, buen gol ahora de Luis Madrazo en penetración. Bien aprovechado el pasillo por Juan Marmesa. Gol de Marmesa. Reducimos la renta a 5 goles en el minuto 5 de la segunda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Poco a poco ir bajando la renta. Ir un gol. Porque si queremos remontar todo de golpe va a ser muy precipitado. Felipe. Al centro. Lanzamiento y qué golazo de Diego Cruz. Marquinhos con el balón. Pase, que no llega Kevin. La contra, lanzamiento y el gol de Pelayo García. Tenemos que intentar evitar esas contras y esas pérdidas del balón. El marcador 15-22. Sí, recuperan la renta de 7. No podemos tener estas pérdidas tan rápidas. Anima la grada. Marquinhos con el balón, el pase que no llega a Kevin. Es el golpe. Tiempo muerto de Jordi Villes. Volvemos. Mario Rubio volverá en unos instantes. Está pendiente de Jeremy, está muy dolido en el suelo. ¡Qué rosca ahora de Kevin Lodos! ¡Qué golazo! Gol de Kevin Lodos. Calienta Asier. Centro. Allá con Felipe.
García, centro. Vamos, Mesa, ¡qué golazo! Gol de Marc Mesa. Cruz en el centro. Pausa el ataque. 17-23. Esa renta de goles que tenemos que intentar disminuir lo máximo posible. Luis con el balón, Felipe, lanzamiento, gol. Mira, la ha tenido. Por favor. La ha tenido. Qué suerte que tiene, macho. Si se mete en su trayectoria y tira Marquinhos, atrás, con el balón. Punto. Si no va a contacto, Marcos García en el centro, el pase que llega a Kevin. Estamos a punto de perderla. El Lodos con el balón, Marquinhos. El pase que llega hasta Fran, lanzamiento. Fuera. Estamos viendo a Jeremy que se va cojeando con la ayuda de nuestra fisio María. Esperemos que se recupere pronto. Pero es imposible que vuelva a jugar ya hoy, por lo que estamos viendo. Ladino Fernández. Lanzamiento, la parada de Ibu. Es madrazo que no consiguió anotar ahora. La renta que se mantiene en 7. Marcos García con el balón. Pasa Kevin. Gol de Kevin Lodos. Siguen ahí, se quedan muy bien a la defensa. Menuda finta. Va a hacer Cristian Murias a la defensa soriana. no corres para atrás, desgraciado. Nadie ha bajado en la mitad de nuestra defensa. Y eso no puede ser. ¿Qué mete eso? Mentira. Marquinhos con el balón. Asier. Marquinhos, lanzamiento y gol. Gol de Marcos Vinicius. Leo Cruz. El balón. Pases. Estamos por aquí todos muy preocupados por Jeremy. Así que va a haber que llevarle un centro de salud, a urgencias, a un fisio. Gol de Marcos Vinicius. Centro. Ya con Felipe, lanzamiento. Fuera. Calientan. Diego Canal. Hugo Fernández. ¡Bien, así! Iván Suárez. Gol de Asier.
Soria. Madrazo. Balón, Diego Canal. Soria. Pase que no llega al pivote. Recuperamos el balón. Cabeza, por favor, cabeza. Asier con el balón. Desde con Marquinhos. Marquinhos. Y la parada ahora. Cardi. José Luis Cardi. También yo creo que le ha dado un poco de envidia como estaba parando Ibu al principio del partido. Y ha dicho, pues yo también sé parar y lo voy a demostrar. No debe ser. Dan Suárez en el centro. Ya con el pivote Aladino. Luego Dan. Parada Ibu. Ese balón que se va por banda. Puede recuperar Vallejo. Madrazo con el balón. Diego Canal. Madrazo. El pase. La parada de Ibu. Y el pase que al final sí que llegó. Castillo con el balón. Golpe. Va a salir Marcos García. Soria. Fran García que sale desde el extremo. Soria. Sasier, Andrés Peixoto. Y nuestro vasco favorito. Jordi, que anima a sus jugadores. A la grada que también lo hace. Diego Canal con el balón. Avisa pase de los colegiados. Pinto. Golpe. Pinto el palo. Y el gol de Cristian Murias. Qué fortuna tenía ahí. Estaba muy atento ahí al rechace como debe ser. Marcos García. Marquinhos. Agallá. La ayuda ahí. Alex Cortina. Kevin, que va a poner el balón en juego. Fran García va a volver al extremo. Marquinhos, el cruce con Asier. Se con el balón. Pase que llega hasta Vallejo. Momento que se estrella en el palo. Segunda oleada. Diego Canal con el balón. Y Casti, que se encarga de dos jugadores a la vez. Ese es nuestro Casti. Vuelve Mario Rubio. A micros. Sí, buenas de nuevo, que he tenido que ayudar a Jeremy, que se había hecho daño en el dedo gordo que venía de lesión. Sigue con el balón. Golpe. Ha recortado la renta de goles, ¿no, Mario? Sí, lo sé, me voy todo el rato. Hasta que remonten, porque vamos, ha sido irme yo y remontar. Así que a ver si consiguen mantener esta racha. Marcos García con el balón. Marquinhos. Bien. No podemos perder esas acciones. Y la rosca. Pero entra Diego Fernández. Se le fue la rosca a Hugo Fernández. Y así es. Buen gol ahora de Asier. Ahí está, gol de nuestro vasco. 23-26, va. La grada que Reducimos la renta a 3 goles tan solo. Nos volvemos a meter en partido, algo muy importante. A ver si podemos consolidar la remontada. sale desde el pivote Kevin.
Buen blocaje ahora de Kevin y Castillo. Balón. No va a llegar Kevin, estaba ahí. Pase. El pase. Golpe. Les queda un pase. Tiene que tirar, ¿no? 3, Les último queda y tiro. 1. Pasa y tira. Pasa y tira, es que no tiene otra. Va lanzamiento y el gol. Y gol de Iván Suárez. Y ya acabo lo que les interesa a ellos, ¿no? Ataques largos y acaban en gol. Así es. Apuraron el pasivo. Y estuvo ahí un poco despistada la defensa de Soria, ya que solo le quedaba un pase el lanzamiento a Iván Suárez. Y no fueron a cubrir con todo. Marquinhos con el balón. Soria. De nuevo la finta de brazo. García, el lanzamiento. Fuera. Dio Canal. Balón. Esnaraz en el centro. Ya es el pivote. Kevin Saltos. Canal de nuevo. Pasa Dio Canal. El gol. Ganó ahí muy bien la Gol calle. ahora de Canal. Marquinhos. Nasier. Pasa ahí desde el extremo. Dani Vallejo. Nasier con el balón. Estaría bien que algún jugador atacara portería. Ahí, Buena acción ahora de Asier. bien. Qué golazo. Y buen gol. De Kevin Lodo. Y buen gol de Kevin. 24-28 en el marcador. 11 minutos para el final. Puede pasar de todo. Sí, así es. Queda un mundo aún. Así que no hay que bajar los brazos. Va a salir hasta el extremo, lanzamiento al palo. Fernández. Balón para Soria. Vamos a ver si recortamos la renta en este ataque. Atacamos con Marcos Marquinhos y Asier. Extremos para Fran Vallejo, pivote para Kevin Lodos. Marquinhos. Soria. Asier. Lanzamiento y el gol. Buena acción ahora de Asier. ¡Buena Vasco! Kevin se ha girado ahí, Asier. Sí, aguantó en el salto. Los defensas saltaron con él pensando en el lanzamiento. Y aguantó y con el bote y el reverso se coló hasta la portería. Marmesal que está animando como si estuviera en la grada. No debe ser. Son más los colegiados, lanzamiento. Para Ibu. Rechace. Una pena. Lástima los rebotes. Dio Canal con el balón. Madrazo. ¡Qué bien Vallejo! ¡Qué bien Vallejo! Vallejo. Ese pasivo de los colegiados. Buena recuperación ahora de Castillo. Balón importante. Sube Finetworld a defensa 5-1. Con Hugo arriba. Asier con el balón, lanzamiento. Buen gol de Asier. Aprieta el San Andrés. La grada no se entregará nunca. Hay que luchar hasta el final siempre. Esta renta de 2 goles, 8 minutos. Kevin que sale desde el pivote, Dio Canal.
terminable de celebrarlo. Ya estaba ahí Kevin a coger ese balón. Fallos que no nos podemos permitir. Desde luego. Son fallos que, y menos en estos momentos de partido, no podemos Soria. Sigue con el balón. Marcos. ¡Eso sí falta de ataque! ¡Ahí no! ¡Vete a tomar por culo! Esto ha parecido Inazuma Eleven. Se han caído los dos a la vez. Jugada estratégica que les ha salido muy bien a provocar esa falta en ataque. No pasa nada, habrá que recuperar el balón en esta defensa. Otra buena defensa de Daniel Vallejo, que está espectacular en el extremo derecho. Con los impares. Sale súper bien. Momento, y la parada de Ibu. Rechace. Y la parada. Buena doble parada de Ibu. Muy buena doble parada de Ibu. Y Hugo Fernández. Recuperamos el balón. No está teniendo mucha fortuna en los lanzamientos. Dos palos, una rosca fuera. Buenísima acción de Aser Garmendia al 1 para 1, que aparte del gol consiguió la exclusión para Finet Gijón. Nos colocamos a un gol con uno más en pista, vacía portería Gijón. Aprovecharlo, Diego Cruz en el centro. El pase que llega al pivote. Va por dentro. Recuperamos balón. Dale todo el puto rato, mete el pie. ¡Que corres siempre por dentro, chico! Estaba quitado, ¿no? Juega Soria con uno más. Golpe. Ese empujón. No podemos perder esos balones, Asier con el balón, el pase a Kevin, lanzamiento. ¡Gol! Buena acción otra vez. Buena decisión de Kevin. 28-29 en el marcador. Buena decisión de Asier. Resolvió bien Kevin Lodos. Nos ponemos a 1. Hay que apretar ahora en defensa. Ruge el San Andrés. Creo que ha salido desde el extremo. Diego Cruz con el balón. No Vallejo al impar. Lanzamiento 7 metros. Va Ibu para detenerlo. Iván Suárez al lanzamiento. Gol. Bueno, a falta de 5 minutos estamos a 2 goles. Calma en ataque. Va a salir, así que hay que apretar. Asier con el balón. Pase que llega a Vallejo, el lanzamiento. Y la parada. ¡Me toca el brazo del lanzador y no pasa nada! ¡Toca! Diego Canal con el balón. Diego el pase a extremo, Pelayo. Estaba fuera el extremo, lo veo bien el colegiado y a pesar de lanzar el balón extremo no lo sancionó. Pero bueno, estuvo atento el colegiado esta vez al ver que estaba fuera del campo. Un poco irónico, ¿no? Que se den cuenta que estén fuera del campo y luego de otras acciones, desde aquí las vemos claras, ellos no las vean. No comento. Así es, Soria. con Marquinhos, va con Marcos García. Soria. Marquinhos de nuevo con el balón, lanzamiento, golpe. Balón para ponernos a 1.
el gol. El único que replegó, Asier. Deja ahí el banquillo Soriano. No había bajado nadie. ¡Deja de dar Toda la por razón. culo! ¡Y por los cojones! Niños con el balón. Con Marcos García. Al largo, lanzamiento. Buen gol ahora de Marcos García. Gol de Marcos García. A falta de algo menos de 3 minutos. Nos ponemos a 2. Tenemos que recuperar esta bola. Hay que intentarlo hasta el final. Gijón, que hace evidentemente su juego. Ataque largo. Intentan ir ganando, es lo que les conviene. No ataca Finetworld. Levanta ahora la mano el colegiado. Tercer pase, cuarto. Lanzamiento. Tiempo muerto solicitado por Jordi Joyes. Tiempo muerto de Jordi. Volvemos. Vamos a intentar hasta el final ganar y que se queden los 2 puntos en casa en este maravilloso puente San Saturio. ¿Qué caña dices? Siéntate mejor, siéntate. Marcos con el balón. Golpe. 2 minutos al final. Juan García sale desde el extremo. Asier con el balón. Marcos. Pasa Vinicius. Pasa al extremo. ¡Ey! Penalti. ¡Dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que son 2! ¡2 minutos! ¡Que son 2! Tío, si igual ganas 2 para meterlo por el culo. Castillo. Joder. Los 7 metros. Puto inútil de los cojones. Ya se le da de comer esto, tócate los huevos. Intentó. El gol. El gol de Castillo. Gol 2 goles. Castillo. 30-32. A falta de minuto y medio. Ataca Finetworld. Tenemos que recuperar este balón como sea. Luis con el balón. Lo canal. Qué suerte han tenido ahí. Mete el gol de Kevin. Y ahora sí que lo tenemos complicado. Minuto 15. Tenemos que anotar 3 goles. Tengo para 5 días. Y ahora sí, el gol de Asier. Gol de Asier. Buen gol ahora de Asier. Tenemos que subir líneas porque 2 goles, 1 minuto. ¡Pasivo! Es difícil remontarlo. Hay que intentarlo. Lanzamiento. La señora y el gol de Cristian Murias. 31-34. Se nos van a escapar los 2 puntos en casa. Pero hay que seguir intentándolo. Marquinhos con el balón. Asier de nuevo. Pasa al extremo, lanzamiento. Y la parada de Daniel Suárez. Para el tiempo, ya para que... Tenemos que subir las presiones porque no hay que olvidar el gol a verás. Es importante en estos partidos. La derrota ya parece clara, pero el gol a verás es importante. Hay que seguir 30 apretando. segundos.
Pase que llega a Murias, bonito. Y el gol. 20 segundos. Así es, con el balón. Falta en ataque. Y se acaba el encuentro. Los 2 puntos que se van para las tierras asturianas, a las que iremos nosotros el fin de semana que viene en la jornada 4 para enfrentarnos a Avilés. Muchas gracias a todos por ver el directo y nos vemos. Siguiente partido. Adiós.